It adds more than 90 different aquatic mobs created by over 50 marketplace partners from our amazing creator community. Craft a new custom fishing rod and cast away into oceans, rivers, and lakes, all while learning about subterranean sustainability. And you're going to have to be sustainable because some of those fish are really tough. And if you're not careful, they're going to break your line. Explore all new structures both above ground and underwater, then collect and recycle materials from new biomes into blocks and armor. And while you're exploring around, you're probably going to run into some fisher people who you can trade with to get even more cool items. There's more than 50 real-world and fantastical fish for you to find and catch. Hola, hola, Review. ¿Se oye bien en Minecraft y se nos oye bien a nosotros? Bueno, esto voy a bajarlo un poco. Lo primero. De hecho, no. Voy a bajarlo a vosotros por aquí. Ahí está. Vale, creo que ya está bien. Bueno, esto no tiene nada que ver con lo que vamos... Esto no está en Minecraft, ¿vale? O sea, esto simple... Uy, perdón, he bajado el volumen. Vale. Hola, Beza Crack, que yo ya estoy viendo. Y ahí, bueno, aquí puedes ver la gente de TikTok también. O sea, lo tenéis aquí este chat. ¿Se escucha perfecto? De puta madre. Aquí puedes ver la gente de TikTok, la gente de Twitch. Aquí puedes ver lo que puedes ver y lo que digan por ahí, lo que sea, ¿vale? A ver, habla que se te escucha y dile algo a la gente. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Te he secuestrado? Di que no. ¿Vale? Si se mata a tu familia. Así que lo quiero decir. Perfecto, he vuelto. Hola, Alonso, yo estoy... No sé, hola. Para que sepáis, decidme si se le oye bien o no, ¿vale, gente? Está bien, no sé, nos va a pasar si se le oye o no. ¿Sales en las dos? Vale, estoy aquí es Saúl, ¿vale? Este es un francés español. ¿Ah, sí? Es que esta tía no sabe nada de Minecraft. ¿Sabe que hay un dragón? ¿Que hay infierno? A lo mejor lo sabe. ¿Que hay enderman? Entonces, en resumen, voy a dar el resumen de lo que es esto y de lo que nos podemos encontrar. Entonces, ahora estamos viendo mucha gente autista, sin más. Esto lo hacen. Antes era una vez al año, ahora son 2 veces al año. Antes era más tocho, antes hacían una votación de mobs, ahora ya no. La gente se mataba por los mobs, ahora ya no, porque no lo hacen porque lo han dejado de hacer, porque la gente se mataba por los mobs. Así que, bueno, aquí gente muy buena. Son 2 veces al año y lo que hacen es anunciar la próxima. Suelen anunciar la próxima update. Vale, ahora mismo Minecraft va a ir por la. Enseguida, porque no sabía, pero enseguida va a ir por la 1.21.9. Pues en teoría hoy nos van a anunciar la 1.21.10 o la 1.22. Cuando es un número más grande, es mejor la atención. Es mejor que el 1.21.10. Vale, entonces, según lo que he visto, chicos, en internet, de lo que puede ser, según filtraciones, es una actualización acuática. O sea, ya hay una actualización acuática que es la 1.13. Pero que van a meter pequeñas cosas acuáticas. No sé si habéis visto aquí, gente, lo que se ha filtrado. Bueno, filtrado, lo han puesto los de Minecraft. ¿Te has visto en TikTok de Minecraft aquí? Sí. Pues en esos TikToks, también Reels y también en vídeos de YouTube, en formato short, ponen como spoilers lo que vamos a ver. Y en una era que el protagonista moría bajo el agua y ponía que moría con un Bueno, empiezan 2 minutos, creo que dura media hora. No sé si alguien se me puede confirmar. Si como estación Ceres funciona. Y vamos a ver qué onda con esto. A ver, suele ser flojito. Van a enseñarnos, porque hay un meme en la comunidad de Minecraft que Minecraft no trabaja. El meme es que Mojang no trabaja en un pago de mierda porque no tienen competencia. Entonces, ¿para qué van a trabajar, no? Ni idea, no tengo ni idea. Yo es que si he visto un vídeo de un amigo mío, esto es un anime. Vale, no. Aquí te ponen diferentes canales de contenido, diferentes construcciones de la gente. Parece que. Esto es lo que pusieron en la última Minecraft Live. Salió eso. Eso salió en la última Minecraft Live, ¿vale? Yo flipé. En ese momento yo estaba en Madrid, de viaje. Fui de viaje a Madrid y lo vi en la calle. Entonces, a ver qué sale esta vez. La verdad es que la mejor ha sido la última, pero parece que van como en mejoría. Entonces, a lo mejor. A ver, si meten solamente el Nautilo, me voy a perder, Pues, en teoría también han puesto una cosa que es una montura. O sea, salía en Minecraft puedes montar. Vale, en Minecraft puedes montar animales: caballos, camellos, cerdos.
el Strider, que es un bicho que hay en el Nether, que camina por encima de la lava. Es como un barco de agua de Nether. El Happy Gas. Claro que se me olvida el puto bicho. ¿Por qué me ponen aquí visitar restringida? ¿No se puede recomendar suicidar? Oye, me están funando en TikTok. Me da pena. Te sigo hace tiempo. Hola, Edward, yo estoy bien. ¿Cómo te encuentras, mi compa? Pues hoy vamos a ver la Minecraft Live. Empieza en 30 segundos. ¿Vale? Antes era muy coñazo, era muy relleno. Me acuerdo en una Minecraft Live que había gente que se vestía de abeja y se ponía dentro. Era muy asqueroso además porque había como miel líquida y se podían hacer cosas con ella. Y duraban como 2 horas. Ay, el copper golem con él. Sí. Aquí cosas de la comunidad. No me dejan entrar ningún modo de video porque está en beta, efectivamente, amigo mío. Y ahora vamos a ver la Minecraft Live. Hola, K6O. Buen nombre, tío. Me gusta tu nombre. Y vamos a ver. Empieza. Este es el pre-show. Siempre hacen un pre-show de media horita. ¡Ojo! Que pones. Aquí también la película. Podría salir otra película. Porque es todo lo que sea con Minecraft, otro juego. Sí, sí. Yo otro juego salto por ventana. Otro juego bien hecho, porque los últimos juegos. Salto por la ventana. Uy, ojo. Que a lo mejor empezamos fuerte, gente. Hola, Salva Pirata, bienvenido a Steam. Ah, vale, esto es una cosa que han puesto en la última snapshot, que es las Vibrant Visuals, que son como shaders vanilla. Eso es lo que ha sido subiendo. No, eso es como unas shaders. Bueno, esto es una animación. Es una capibara de fondo, Es una extremada. Que a lo mejor meter un mod capibara. Sí, que se intenta poner música y. Es como se llama música de fondo. Nadie usa el andamio, tío, es una mentira eso, Es una cosa que no usa ni Dios. Ese es el Sniffer, que es un utilizador. Mira, ahí está. Ese es el Arai. Estas son cosas que se me llaman Minecraft Lives. El Arai, bueno, sí, pero no, está de toda la vida. Hay diferentes variedades de pollo. Está este bicho. Este bicho es un Minecraft Live también, es un drop. Porque es que ahora Minecraft hace una cosa llamada drops, que es sacar 4 versiones al año, una en cada estación. Entonces la de ahora va a salir el siguiente. Y ahora van a anunciar la siguiente estación. Aquí estamos en las oficinas de Moya. Ya está hablando Jeff. Voy a poner subtítulos para que lo entienda yo también. Get ready for a show featuring Y para insights from the vosotros, ¿voy a poner en team, español? never before seen game drops and lots No son en more. español, es una mentira. The Así que vamos a hacerlo en features inglés y we're announcing traducimos, today chavales. will have you diving deeper and fighting smarter than ever Ojo, before. se viene la combat update, acaba de decir que se van a meter como muy profundo y que van a I'm luchar. Jens Bergensten. I've been working on Minecraft Es for el quite co-creador some del time. juego. Lleva I've got 16 años loads of trabajando. Minecraft memories. Es Too el más many to share antiguo, here, creo que but attending the fancy premieres of a Minecraft 15, movie 19, will definitely 19. want to remember. Está la In película. London, the classic Es red verdad. ¿Lo has visto, carpet no? was No, made no lo of he visto. real Buah, grass. está god, estoy Getting bien. the chance to walk it was sí, super bien. fun. ¿Es nuevo But even Minecraft? more ¿Cómo que es nuevo special Minecraft? was Es la to see Minecraft so Live, many amigo of mío. you come together and share ¿Qué a es la Minecraft real-life Minecraft moment in the cinemas. Está más Our duro. community really Este siempre made es meme those porque movie es shows their durísimo. own, Está. just like they've done with our games since day one. Every year, O sea, the Minecraft lo que Minecraft yo community llamando grows Nox. bigger than it's Y ever Nox, been before. el primer ayudante que To tuvo all fue- newcomers, welcome to the funado. world of Minecraft. Y. Lots of you love Sí, eso es playing claro, creative and que pasa survival con mode este as our vanilla team designs it, and that's great. Ah, And que many tiene of you nuestro have amigo been Jeff. modding the game in Esto es universe una. No es expanding Minecraft ways. realidad, esto es. We also add-ons. noticed Esto that es- more and more players are using No, esto es marketplace mod content to Marketplace play de in their Bedrock, own que no le way. importa a nadie. Esto es un mod, de No hecho. matter how RL long Craft you've se been llama ese playing mod. or what you're getting Todos up aquí to, son mods. it's you, our Que a día de hoy community, el mejor that Minecraft es drives el de us to mods. create. Pero bueno. From all of us here at Mojang Studios, a huge thanks for inspiring us for all these years. Dice cosas de feo. You can see examples of this inspiration in the game drops that we're showing off today. Los Game Drops, que es lo que We're digo. Que always el último es taking este, que notes se and queda keeping a close enseguida. eye on your feedback as we Estamos develop. aquí. It No really sabes, do no help sabes. shape the future of the No, no game. sabes. Bueno, en plan, On the other hand, it's also important that we expand Minecraft in ways that you might never have expected. We want to make our world more Son las shaders interesting, que ahora mismo están en creative Bedrock, que en and Java aún no charming. están. And thanks to our Que bueno, es que amazing Minecraft seguirá en developers, Java y we're Bedrock. not short on Muchas ideas. As I mentioned earlier, Bedrock more es players than móviles, ever are taking the consolas first steps into the world Windows. of Minecraft. Y So Java here's significa a quick original tutorial tecnología. to help O any sea, empieza en newcomers. Windows y Java, pero Java se mueve. Hi everyone, welcome to this guide to Minecraft. Mira, una guía para Minecraft, There is no para right or wrong way to play. We all Para start jugar, off the same. deja un puñetazo con el árbol. Trees are made of wood blocks and can be Se broken with mueve, your dejas un hand. puñetazo con un árbol. You'll need a crafting table Y to creas break your las wood plantas. Con into eso, planks. haces las plantas. Make sticks to craft one of the most iconic tools in all of Minecraft. Eso no existe. The pickaxe. Bueno, ahora tienes un libro verde. Oh. Sí, es un cabello. It's Jens.
Esa cara, tío. Hi, Jens. Hey, how's the tutorial going? Good. A camel just scared me. Yeah, they're really Un poco sneaky. relleno, la verdad. A ver, I guess I señores. should start mining now. Remember, don't dig Yeah, I got it. Bye. Sí, O sea, que Let's go que down me estás and metiendo find como que ahora some te pueden mines. llamar mientras The estás jugando. fastest way o to así. find them is to dig straight down. Nunca piques así en Minecraft porque no sabes. Es una cosa 1-12. Whoa, this is one weird mine. Wait, what's Es happening? un bicho que no está bien. It's shooting me. Ojo, que a veces tienen unos bitardos. Muchas gracias, Sobre Guardia, por esos I'll just look this up. 10 bits, ¿no? Let's see. Buenas tardes, señor. ¿Qué vemos hoy? La Minecraft Live. A ver qué anuncian. No, that's not it. El Warden, la 1.9. Wait, is this it? ¿Cómo se llama este bicho? Que no me acuerdo, no, tío. not that. No me acuerdo, es que no. una vez no juego a este bicho, tío. Wait, is this even the same game? Beatles. Wow. That's actually pretty cool. Sí, es que Yeah, ahora beat that zombie. es una cosa que pusieron en un tiempo. I don't even know what I was looking for Escucha, anymore. buena canción esta, tío, Okay, de last one. Drive fast, fast, na, 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 na. Para un vídeo de esto que hay un spoiler. That is enough No, internet no. for today. You know, Pero por there's ahora no no voy a right or wrong way to play, but there are too many ways for one guide to cover. Just start exploring and experimenting. Ah, sí, si le llamas But a if un you bot. don't know where to ¿Ah, begin, sí? or you Barra get baja. stuck, there are plenty of Es muy tutorials out there psicológico. made by the Soy community. Y hay otro que for se the llama community. Steven Bone. Se da la vuelta. O sea, camina con el lobo y anda con las patas hasta arriba. Está dando la vuelta. ¿Ves? Clases de llano. Iba a bajar, pero es que la película de Minecraft. Lo nuevo será que los aldeanos serán inteligentes. Se acabó de saquearlos, ojalá. Pero no. No más inteligentes. Hi everyone, my name is Agnes Esta no and existe, I'm esa the game básica, esta director for tampoco. Vanilla Esta es Minecraft. bueno, ¿no? And the main reason we make Esta la odio Minecraft con is todo to mi spread corazón, as much tío. happiness Se llama- and inspiration porque es as muy possible. cute. We Y want to muy- bring ¿se preocupa de ella smiles, Minecraft? and the game drops gives us Mira, a chance to do La so odio, more es que often por culpa de and desde que in a ya está al sustainable mando, way. digamos que la que está al And I mando. find Ya that está really como el precious. típico viejo que So far, this señor que year lleva we que have está ahí released two mirando game de drops lejos. Está la and we maneja have del two juego, more on ¿vale? the way. Esta es la jefa. First El otro es como is la jefa the de tía, Copper Age, ¿vale? which Pues many esta of you tía, might be desde que está ella familiar es muy with. cute. And a muy- bit later in the quiere show, hacer que vaya we mucho will por be ella, quiere que Minecraft revealing dure an 50 entirely new años. drop with features you haven't ¿Quién seen dice que vamos a ver before, esto? including Features you have a El new himno. mob. Ojo. But more on that in a Pero bit. es que un mob, a mí First, se me hace let's take poco, a tío. closer look at the Copper Age, A no ser a que sea drop increíble, you esta va a will ser be la de ahora, playing la Copper very Age, era de soon. Copper. In fact, it's coming Que ahí next sí que he hecho week. TikTok, eso sí que he hecho TikTok. Like many of you, the shells are one of my favorite esclavo. features from Es the buenísimo. Copper Age. Esclavo, espectacular. And when we first started to Deberíamos tener una think cosa que about the veces, concept, ¿vale? I was mainly excited about the very convenient hotbar la puedes swapping. poner. But since then, we have seen players y using te lo it llevas in de so tanto many creative ways we didn't Sí, sí, think de about, TikTok, seguro. like furniture and lots of neat architectural details. I actually dusted off my very dear usa para decoración. architectural dictionary to be able to talk about all these clever uses of the shelf. So I now know what words like entablatures, frieze, and pilasters are. But we don't have time for all this architectural No, terminology. señora, quiero ver Let's qué cosas hear hemos ahí. from Ojo. our lovely Gracias, Bex. Rivion. Vas a pedazo de suscripción con nivel 1. Dice God. De 3 mesardos. Clic. So the Copper Age is coming in just a few days, and Okay, it's going to that's expand lovely. quite a lot what you can do with copper in the game. Copper is abundant. Aquí no voy a decir cuándo va a salir esta. always find, porque you esto a lo know, mejor- much more copper than I do ¿Está? coal or Son iron manises. or other Pero por ahí precious son del norte de materials Europa. when mining. Literalmente de ahí. So we always saw copper as a decorative Mira, block, mira, and that's sí, exactly mira. what players have been using it for. They've been building Felix amazing Jones. statues and amazing cities, amazing buildings. Felix But Jones. now we're going to introduce some more uses for copper. Now we can use it to craft tools, armor, también and pues, son also the los de copper cobre, golem, los de which I'm cobre. very excited ¿Ah? about. It'll be the first mob de cobre, made los de out of cobre. copper. Está todo de cobre. So the Copper Golem cobre. is a La verdad new es sort of que friend to no have soy in your muy fan de base cobre. who's Pero going bueno, to go through and help you organize your Sí. very messy La chests if Copper you're Age, anything like me. pues es lógico, pues, un Move poco- items from que yo me emocioné the mucho copper cuando vi un chest you cofre put nuevo, things porque in mis 16 into juegos de Minecraft, nearby nunca he pasado normal nuevo. chests Y with cuando lo similar pones, items no in sirve them. para mucho, es para como So the copper que este bicho golem coge los is objetos del cofre pretty ese y lo lleva a un small. cofre normal. It's Piensa que a es lot un smaller than the normal. iron Yo quiero un golem. cofre muy grande. But my favorite thing is the way we've animated it, with its limbs Así que, like y si meten clicking mochilas, around luego and the way its head Yo turns. esperando I 15 años absolutely mochilas, love it. no, And it's really no cute mochilas. now with the eyes lighting Hay up las when it's sucias que hemos parecido. active. The noises Una it caja cuadrada. makes. que In my metes head, cosas it sounds dentro, way more y like tienes a que poner en el beep suelo boop para ver robot los than it objetos. actually No does puedes in the poner game, nada but de it's nada. like, wee, beep, beep.
What really adds the cherry on top is the sound effects from Sandra. They just really make it feel like something's alive in your base. Como meten sonidos. ¿Ves? Porque el tema de hacer sonidos es una magia, porque tú escuchas un panda y la vida real no es un panda, es a lo mejor una olla que hace así y eso es una panda. With a hint of something more playful. This could be a good spin sound. The copper golem doesn't have this ambient, idle sounds that it just makes when it walks around like most mobs do. So the personality would have to be in its movement. I wanted to create a voice of these like metal sounds. The copper golem spinning its head, and it's like something like this. I recorded my own voice for the hurts and death sounds. It's actually me dying. Don't hit them. Unless you want to hear my voice. Yeah. As the copper golem makes itself comfortable in your base, over time it's going to start oxidizing, turning into all the different copper states. And when it reaches the maximum oxidation, it will eventually freeze into place and turn into a statue. One neat thing that I know we both like is the fact that different statue poses will emit different redstone signals when you hook it up to a comparator. So using that, you can make these cool like password locks to your vault in your base with all of your loot in, where you need to have like sitting, standing, running golem, and then the pistons will open and your chest is right there. And of course, you can bring it back to its moving, sorting self by scraping that oxidization off, so it's not permanent. La verdad. Ahora que hice un poco más, este es importante porque es la Minecraft Live, son 2 al año. We're also adding the shell. Suele ser siempre en esta época, suele ser uno en functional block where you can put items on display, and you can also, in its powered state using redstone, do like hotbar swapping for the first time in Minecraft. We wanted players to be able to display all their treasures and trophies similar to an item frame, but then you always want to take those items down, so that's why we added the powered shelf for swapping the hotbar. But players have not just been using it to display their items, they've been using it as decoration detail, and that's something that really took us by surprise. Yeah, a lot of people have been using the shelf as a building block, just seeing it being used as like part of these big constructs, and for like skirting board around a wall, I think is building with a very like Minecrafty feeling to it. It's something that players have been craving for a long time. Yeah, a lot of good builds coming out with it. Sobre todo, cuando yo sé cómo amigo, no quiero unirme en directo. The Copper Age is just days away, and with this we want to sort of fulfill copper as a full material tier, adding armor, weapons, tools, and it's introducing, dare I say, the new cutest mob in the game with the Copper Golem. You're very right. What are you talking about? The cutest? The golem? Are you forgetting the Happy Ghast? Oh yeah, I am forgetting the Happy Ghast. That is a cute one. It's so happy! Who's that big marshmallow with a smiley face? It's very, very friendly, but takes up all your space. It's healthy! Who's that floaty friend cube with its many limbs? Look at these dangly things! It's a happy gas. Hola, Machemaro, bienvenido, estoy bien. ¿Qué tal, compa? Happy Gas, Happy Gas. Eso tan nada para que está para niños. En Minecraft, lo he dicho, porque tengo 16 años, o sea, el público principio, ¿ves? Es los dos primeros Happy Gas son de el Happy Gas. Ya sé lo nuevo, no hay mención con el Warden. Ojalá, pero no, o sea, ese cierto significa que hemos trabajado. Como he dicho antes, otra basta. Lo máximo que te meten es un bicho. Antiguamente te metían 10 bichos, 2 biomas nuevos y 20 mecánicas. Ahora es un bicho y un bioma. Y nada, hacer moña. Aún no tengo nuevo, aún no he empezado. Lo nuevo, empezará enseguida. Luego 15 minutos de fumada. Estamos viendo aquí un gas en cohetes artificiales. Pero literal, 6 skies en la botella. Esa es la 1.21.7. O .8. No, esa es la .8, esa es la última. La del Copper Golem es la que va a ver ahora, que la 9. Incluso yo me pierdo, imagínate, tiene gas sin music plus. As Jens mentioned earlier in the show, your creativity never fails to amaze us.
Esta vieja es famosa. Let's meet three Es community argentina. members who, like millions Esa es of argentina, others, me salió are en using TikTok. Minecraft to create something far ¿Qué beyond the leches? game. My name is T. Creo que va a ser algo más, va a ser algo más seguro. Yo soy el Nautilo, tío. Pero si solo eso, me da. Friend invited me to a server, and since he lives so far away, I wanted es him mayor. to see where I'm from. So it is not a building, my hometown Fallen, but with a twist. Fallen in the year 1920. Very often I would sketch imaginary buildings, and when I build in Minecraft, I use the same kind of process as with my sketches and drawings, so that inspired me to doing architecture. If Minecraft wouldn't exist, my friends, my career, the people I know now would have been so much different. For some, the in-game world is a way to showcase their creativity, while for others, it's a source of inspiration. My name is Travis Smalley. I make art Estaría bien que le that pusieran algo a translates Len. on and Está muy off soso of ya, pero eso es la computers industria and finds its way out into no the trabaja, real world. o It sea. all started with Minecraft. For instance, in block hace eso, prints, tío? you carve out La a industria square va a ser cuando yo in me some jubile, kind of seguro. asymmetrical fashion, so that depending on how you rotate that block, you're Me going la to get a pelas, different tío, me pattern. pelas, Very tío, similar me to saca in un huevo. Minecraft, the glazed Vale, terracotta, bro, and sí depending que on voy what a direction you're ya lo facing, sé. when you place the block, you get this different kind of pattern that happens out of it. Minecraft is Hola, Pinchi. inspiring in a number of ways. The thing Con that 2 stuck out Ns. for me Sana con was 2 how Ns. expansive this idea was, Ah, that bueno, every world was procedurally generated and Aquí con mi different. carga se me está World haciendo, generation ¿no? was also coming up in my art as I started to use ¿Cómo están chance and haciendo? randomness O no, more. The ¿verdad? decision is Sí. coming from you, but you don't know exactly what the output is going to be, has been really exciting for me. Ya cambiar el Nether es el siguiente paso. Ya, pero el Nether lo cambiaron hace Creativity 5 takes años. many En mundo cada and año. sometimes Porque hay momentos que opens hay doors dimensiones. ¿Mundo normal? ¿El Nether? into worlds you never knew existed. Y el... Hola, soy Akumadre Y las y elitas, soy no, una no, streamer no, de no, Minecraft. no, Comencé a no, jugar, que mis hijos son streamers y siempre estaban en el detrás de cámara y el chat pedía que me presentara y que yo hablara y que jugara. Primero que hice fue encontrar una pareja argentina directo y el conocer lo que era un mate. creeper. ¿Qué nos pasa con los mates argentinos? Tío, no Pienso puedo que más. Minecraft es una comunidad que puede ser muy Mates. positiva. Yo no veo una paella por mano, He tío. encontrado No sé. en diferentes un situaciones que me han podido dar la posibilidad de ayudar a muchísimos chicos y chicas. Los que adopté son todos los que han ingresado a jugar conmigo. En este momento tenemos un survival. Tiene muchísimo menos que yo. O sea, que vamos a sacar una foto. Puede ser que lo que haya cambiado es darle menos tiempo. Una abuelita jugando a Minecraft, ¿cómo no va a salir aquí? Ha hecho un These documental entero, stories are just a tiny peek into the Le han hecho un endless documental creativity entero a that la defines tío. our community. Qué So cabra. keep building, creating, and Se exploring, en TikTok and haces see esto, where ya it sale aquí takes la Minecraft you. Live. Y yo, como no soy viejo, no salgo. Now, a first No, look pues at tengo que the tener upcoming 90 años, gente. Tengo collaboration. 90 años y juego a Minecraft, ya está. Vamos a ver. ¿Qué cosa? Es una colaboración. Me ha pillado por sorpresa encontrarme con las bolas de dragón. ¡Ah! Tú no me estás dando tampoco. No, pero. Me deja ir de para, este es en ron. Te concede deseos. Qué guapo, ¿Cómo? A ver qué. Pero esto no es. Esto como digamos con One Piece no es One. Esto es relleno. Ahora, Dragon Ball. Chavales, pues Goku, Dragon Ball es Minecraft, lo que hay que ver. Han tardado mucho en hacerlo, la verdad. Porque está. Sí, pero no en Java, es todo en Bedrock. Java es muy puro. No vaya, no por culo. Yo no quiero eso en Java. Creo que sé que es lo que hay. Creo que empezar ahora lo bueno. Me dieron unos directos de ella, pero que ahora este no hay que hablar y no lo esperaba, bastante que yo no, porque me aburría, pero es que me salió un par de These veces. features can make traversing the Minecraft world more varied, Más variedad. interesting, and fun. And Siempre fun is de señora que me cae mal. I've already hinted that the new drop includes a mob. Sí, muy bien. And to find it, we must leave the surface ¿En agua? and ¿Me has sink dicho? Va a ser into the el... depths of the ocean. Va a ser el Nautilo, gente. Se viene... Uy, TikTok. No sé. It's almost like a hidden world, both calming and thrilling. Down here, among shipwrecks and seagrass, our creature drifts in stillness. Its shape and color might remind you of a shell that already exists in Minecraft. The drow seem to be particularly fond of it. It might take some underwater exploration, but if you're lucky,
you will see one of these floating into view. The Nautilus. El Nautilus. Chile cojones, ¿eh? Qué guay. Es un cubo. Pero a ver qué tiene de especial, ¿no? So, the Nautilus is a new underwater mob you find in the oceans. ¿Qué hace? It has a very cool motion. It sort of uses its tentacles to propel forward. And it has a similar movement to the Happy-Gast. So it like, has an abrupt turn. It's like the Happy-Gast of the seas. Whoa. There's one thing in particular that is really cool, I think, with the Nautilus, and that is that you can tame it, and when you have tamed it, you can ride it. Yes, the Nautilus is a mob you can ride on, and in order to do that, you first need to tame it and use pufferfish, and then you need to put on the saddle, and then you can control it just how you fly around with the Happy-Gast, but underwater instead, of course. While you are riding the Nautilus, you get the super cool effect, the Breath of the Nautilus effect. Which means that you can be on the Nautilus without having to get oxygen, because it pauses the oxygen bar. Pero para... You're on your Nautilus, you can build like your underwater base, and yeah, you're gonna be safe. So the Happy-Gast made it easier to build in the skies, and the Nautilus will make it easier to build underwater. I can see players doing triathlon races with the various mobs, Happy-Gast, horses, Nautilus. Yeah, and jumping over rings and stuff like that. Yeah, just like that. Yeah. So it's gonna move in the direction you're looking at, right? The direction you're aiming your camera. But not only that, you can also dash while you are riding the Nautilus, which means that the Nautilus will like dash forward, which is super cool underwater. Like it allows you to get around faster. So if you are, for whatever reason, looking straight up out of the surface, you will jump out of the water and then afterwards back down again. Which is very fun to do. Don't do it near land. No. And there is Nautilus armor, so you can put on armor on your Nautilus. For example, you can have like a golden Nautilus armor and a diamond Nautilus armor. There is also a zombie Nautilus. The zombie Nautilus is green compared to the regular one, which is like a little bit more orange, more golden. The zombie Nautilus spawns with a drowned. Está guapo, eso me mola, ¿eh? It's quite scary. Este bicho que además es un tridente, ¿eh? Sí. Yeah, you get the drowned with the trident throwing tridents at you, and then the Nautilus charging at you. So it's yeah, quite a deadly combo. It is. I think it's really neat that you use the pufferfish to tame the Nautilus so you can ride on it. And if you have two tame Nautiluses nearby each other, then once you feed it, they will produce a baby Nautilus. ¡Ojo! Hay un bebé, lo han hecho más And it's also pequeñito. pufferfish that you use to make water-breathing potions. So it feels like this kind of Minecraft logic that pufferfish is the thing that unlocks breathing underwater. So, the Nautilus is not the only thing we are revealing today. Gracias. In fact, let us leave the oceans and instead go visit a crafting table. ¿Crafting table? ¿Un nuevo crafteo con el Nautilus? With 2 sticks and 1 ingot, you mierda get van a to poner, create something very new. Una vara. ¿Qué mierda es eso? Una nueva arma, una The lanza, spear ¿no? is the first tier weapon we've added in a very long time. It has 2 modes of attacking. One of them Qué is a raros. charge, Se and ve the muy other is a temor, charge. tío. The charge attack is something that Parece does un damage mod, based ¿eh? on how fast Eso no you're me había going. So the spoileado, faster digamos, you go, sí. the more damage you deal with it. Once the spear is lowered, then it's gonna be still, and this is the ideal state of the spear, because it's gonna deal damage, it's gonna deal knockback, and it's gonna dismount. Then the spear starts sé yo cuánta gente va a usar esto, then you porque can si no el longer caballero es dismount inútil, ¿eh? targets, and eventually it drops down. It can still deal damage, but no knockback. Más And finally it bien raises back up, and then you have to lower it again. It's kind of like the spear is really heavy, so you can only hold it like for a while and then start. And right, also like the better Señora, tiers llevo un are stack de even bloques de oro en mi heavier, inventario. which ¿Qué me also importa a mí makes que estas peas, Like ¿cómo se dice en players are castellano? gonna be La able lanza. to do a lot of Vea, different se ha things pasado, with the señora. spear, like I Llevo think un in stack de bloques de oro. ¿Sabes qué pesa jousting. eso?
You know, horse jousting, but why not 64. Nautilus jousting? Jousting in the sky Toma with por culo. Elytra. A la pelea y con las 7 también. Attacking from Toma, the con todo, sky con todo with que tú quieras. Elytra. Jumping down off Ahora the que vemos happy que gas. Sí, con todo, con todo. Venga, no lo va a usar nadie, yo creo. Porque me tiene una en la gafa y nadie la usa. Porque Mojang es experto en meter cosas que nadie usa. Happy Gas es un poco más, tampoco lo entiendo. So like thanks to the dash attack, you know, the timing and like the velocity and the angle, this definitely is a weapon that requires some like training and skill to be really good at, which I think is really fun. It adds a depth and I think it's gonna unlock a lot of really interesting PvP opportunities, for example. You're not the only ones who get this new weapon. So the zombie horse now spawn with the zombie holding a spear in his hand. And the zombie horse will also spawn for the first time in survival mode. ¡Cine, momento! Contexto, en Minecraft, ahí está el caballo zombie y el caballo esqueleto. Pero el caballo zombie estaba creado, pero no salía en ningún sitio. Zombies with spears y ahora lo han puesto que salga. Zombie squared, a lot of zombies. Lo podré meter esclavizado en un lugar para decir que bien tengo un zombie caballo. Quiero un caballo zombie, gente. Mira, ¿qué? The Nautilus armor, zombie Nautilus with round on, of course the spear, and also the zombie horse. So it's kind of mounts and like mount combat that connects it all. And the name of the drop will be Mounts of Mayhem. This drop is planned to release later this year, but you will be able to try out this feature soon in Snapshot Beta and Preview. We are, of course, very excited to see what you will think about it and then to see kind of what you all do with all these features when you can play test it. Minecraft continues to get bigger and better. We've shown off the Copper Age game drop, which is coming soon, and a few of the features from Mounts of Mayhem, which will be in testing in the near future and due to release later this year. We can't wait to see what you create with the new features and your upcoming underwater adventures. It takes me back to the update Aquatic, only now you'll have one more pointy stabby weapon to play with. For more on both game drops, stay tuned for the Deep Dig after show. I've heard a rumor that I'll be facing off against the cheerful Minecraft expert, Tubbo. It starts right now. Ahora simplemente van a hacer un... despedida. Y ahora lo que van a hacer... Me esperaba más de Mojang, yo no. Yo no tengo fe en esta gente desde hace como 5 años. No, mierda, desde que se activando. Apagado. Ahora se nota mucho que Minecraft es más family friendly. Es rollo para todos los públicos. Está bien, yo no me quejo. O sea, me quejo sí, pero... Welcome to the Minecraft Live personal, Deep Dig After Show. We'll be exploring some incredible Copper Age creations by Shovel and Mogswamp, as well as playing with the brand new Spear and Nautilus from our upcoming game drop, Mounts of Mayhem, with Tubbo. As always, we'll also talk to Janice, Agnes, and Linda, and get the inside info firsthand. And we're going to get started right away with a challenge. So one of the really fun things about the spear, it was the ability to do jousting on horseback. So we have built this jousting arena, and you are going to each attempt to knock each other off the horse. Yeah, we'll see how this goes. Let's get going. Agnes, will you count it down? Sí. ¿Quién juega así Minecraft, tío? Con la pantalla a 10 kilómetros. I gotta time this right. Yeah. Puntos de caballos. Ahora esto será caro. Gente, ¿qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido? A ver, no es la peor. Imagínate el nivel. Pero tampoco la mejor. Está. Le doy un 6. Un 6 se queda, un 6. Tú, que no tienes ni puta de Minecraft. Si te gusta, está bien. No, pero no, digo, lo de la lanza me parece muy guay para chicas. No, digo, lo de la lanza me parece muy gracioso. Of course. So hello everyone, I'm Agnes and I'm the game director for the core games. That means that I can represent the creative perspective and of course collaborate a lot with the team on where we want to take Minecraft next. No sé si es que no lo he escuchado, está aquí algo, pero me falta una estructura dentro del agua también, ¿no? Which is a little bit weird. Welcome. And Shovel, welcome back. Yes, thank you. I was here in 2019, so you might find me familiar. My name is Shelby, or you'll know me as Shovel. I'm a long-time Minecraft player of 15 years, and I'm very excited to share my world with you. Okay, and let's get started with that. So you two have been playing with the features
of the Copper Age game drop and bring those into your own worlds to build these for us. Yes, so excited to share. Shovel, let's jump right in. Yeah, my favorite thing in Minecraft is getting into like the little details of decorating a house and the interiors. So I had a lot of fun doing this. It's so pretty. And also look at the. Pero es que a día de hoy en Minecraft, para que tenga un contexto, en Minecraft hay que un encantamiento. The details way out Las botas, se me agilea. It was the one thing you said. Porque además, según lo que he visto yo, voy a trabajar con mis botas, con el Nautilus. ¿Para qué quiero un Nautilus? No entiendo, gente. Es que Nautilus puede ser como un fósil enterrado en la arena. Puede ser, pero no lo van a hacer. So lots of piping, there's lots of gears. Are we allowed to go inside? Yeah, are you ready to go in? Let's go in. Right. Take your time exploring. Y lo veamos así de Minecraft Live. But my specialty is decorating tiny spaces. Pero Minecraft Live no. Minecraft Live hasta la siguiente, para que me decepcione otra vez. Esto es una relación masoquista que tengo con Moya. Que tengo cada vez. Pues en la última estuvo en Madrid. ¿Qué pasó? ¿Salió puto Happy Gas? Que fue como increíble. Como Moya, no puedo más. No puedo más. Luego yo digo que Moya hace actualizaciones cortas con poco contenido para nosotros los jugadores, no literal. Es que llevamos sin tener una actualización tocha 2 años. Y por el tema de drops, son 4 al año muy pequeñitas, muy pequeñitas, pero 4 al año más, porque no salen como 1 al año. I did go online to see what other people were doing with their shelves, and it's interesting to see how different people will like take these things that you give them, and they get so creative in how they think of how to use it. It's one of the best things with adding new things to the game, because we never know what the community will do. ¡Chavales, han sacado! Estaría así. ¡Chavales, han sacado el Nautilus! ¿Todo feliz? ¡Han sacado el Nautilus! ¡Un zombie caballo! ¡La lanza! ¡Gente! ¡Vámonos! El zombie caballo no estaba mal. Está todo bien, pero... Each of those flowers is on, well, under a copper golem. Hola, Big Bomb de Boya. It's time to say goodbye. Solo hemos lanzado un par de cosas más, pero ya está. Mañana haré un TikTok explicando un poco esto y me lo revisaré mejor. Mira, ¿ves? Mira, venga, eso es despedirse, señor. Adiós, gente.